entonces. Ok. Pero va a leer buena porción, ¿verdad? No va a leer solo versículos porque no terminamos ahora. No. Acuérdense que Sí, son desde 3 el 1 al temas 2. y son Correcto. 32 versículos. 3 temas son. Ya. Ya. Bueno, Daniel. Dios les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos todos a una lección más. Y bienvenidos todos a la página Gracia y Verdad, a una transmisión y a una lección más. Hoy corresponde a la lección del libro de Joel. Mi hermano Adiel compartía la lección dando el inicio de un nuevo libro, ¿no? Un libro, uno de los profetas menores. Hoy en esta ocasión, su servidor y mi hermano Nectalí, pues nos corresponde enseñar la lección del capítulo 2 que se estudiará Amén. durante la semana. Corresponde al libro de Joel. Mi hermano Nectalí, sea bienvenido a esta lección. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano Daniel, primeramente, ¿verdad? Amén. Uh-huh. Dios bendiga también a todos los hermanos que pues están conectados, los que se van a conectar, los que van a poder ver este video pues ya después, ¿verdad? Que Dios bendiga sus vidas grandemente y esperamos de que este estudio de esta noche pues pueda ser de bendición para su vida y que juntos podamos, amén, dar el discernimiento necesario, lo que es la palabra del Señor en este precioso capítulo que consta de 3 distintos temas, ¿verdad, hermano Daniel? Amén. Uh-huh. Sí, 3 lecciones muy maravillosas que nos va a dejar esta lección. Y también, ¿verdad? Dios bendiga a mi hermano Adiel, que se encarga, ¿no? Amén. de utilizar la tecnología, ¿no? Para que poder llevar la lección hasta sus hogares y que podamos meditar en la lección de esta noche. ¿Comenzamos? Amén. 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 Comenzamos. Lo leemos. Vamos a dar lectura al capítulo 2 del libro de Joel. Dice así: tocad trompeta en Sión, pregonad alarma en mi santo monte. Tiemblen los habitantes todos de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cerca, día temible, oscuridad, día de nube y densa niebla, que sobre los montes se extiende como el alba. Viene un ejército numeroso, fuerte. Nunca hubo otro semejante, ni después de él jamás habrá, de generación en generación. Delante del fuego consumidor, tras de él, llama abrasadora como el huerto del Edén. Será la tierra delante de él y detrás de él, como en el desierto asolado. No hay quien escape. Su parecer como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como en el crepitar de llama de fuego que consume las hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Versículo 6. Ante él tiemblan las naciones, palidecen todos los semblantes, corren como valientes, como hombres de guerra, escalan las murallas, cada uno irá en su camino sin desviarse de su rumbo. Ninguno aprieta a su compañero, cada uno avanza hacia el frente, atraviesan las defensas sin romper su formación, saltan las ciudades, corren por las murallas, suben por las casas, entran por las ventanas a manera de ladrones. Ante ellos tiembla la tierra, se estremece el cielo, el sol, la luna se oscurecen y las estrellas retraen su resplandor. El Señor dará su orden ante su ejército muy grande en su campamento y muy fuerte. Los que ejecutan sus órdenes. Grande es el día del Señor y muy temible. ¿Quién lo podrá soportar? Mi hermano Amén. Nectalí. Amén. El libro de Joel, ¿verdad? Capítulo 2. Uh-huh. Y pues de principio dijimos que este capítulo es muy interesante porque en sí el libro de Joel es muy interesante. Es un libro en donde
pues no nos da mucha información acerca del escritor, ¿verdad? Que es Joel. Y pues lo Amén. vimos en el capítulo pasado, capítulo 1, que habla de quién es Joel. Dice que Joel es hijo de De Petuel, Petuel. ¿verdad? Pero Amén. no nos da más información acerca de Joel, acerca del tiempo en que él estaba viviendo y acerca, pues, de por qué él estaba profetizando estas profecías. Ujú. Sí sabemos, pues, Amén. que habla, ¿verdad?, de lo que es el pecado del pueblo de Israel, específicamente del pueblo de Judá, y pues Amén. da una profecía en donde el primer llamado que hace en el capítulo 2 de este capítulo que vamos a estudiar, el primer llamado que Ujú. hace, ¿verdad?, es tocar trompeta. Amén. Tocar trompeta significa pues dar voces, anunciar, o sea, no os quedéis Ujú. callados, sino que todo el mundo, porque dice, ¿verdad? Trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Ahora, lo importante, hermano, cuando leemos este capítulo, es entender, ¿verdad?, de qué está hablando este capítulo. ¿Cuál es el día de Amén. Jehová? Si está hablando como los otros capítulos, o perdón, como los otros libros anteriores, como el libro de Isaías, Jeremías, el libro de Ujú. Ezequiel, ¿verdad?, que anunciaba una destrucción para el pueblo de Israel. Ahora, ahí lo importante, ¿verdad?, de saber exactamente en qué tiempo estaba viviendo pues el profeta Joel para dar esta profecía, este anuncio a los moradores de Jerusalén, porque Sion, Amén. hermanos, es el monte de Dios, ¿verdad? Todos conocemos eso. Ujú. Jerusalén está Sí. sentada sobre el monte de Sión, está, vamos a decir, en las faldas del monte de Sión, y por ende, hermanos, Ujú. el monte de Sión es de suma importancia para lo que es el pueblo de Israel y para lo que es también las profecías bíblicas, porque no solamente simboliza, ¿verdad?, de la Jerusalén terrenal, sino que simboliza también una Jerusalén espiritual. Pero me gustaría también, Amén. hermano Daniel, que antes, ¿verdad?, de profundizar en este primer punto o en este primer subtítulo, que usted nos diera alguna información respecto al profeta que escribió este libro, el profeta Joel. Amén. Sí, incluso en la Biblia se cree que hay 12 nombres con el mismo nombre de Joel, ¿verdad? Con el mismo Amén. nombre en el Antiguo Testamento, pero ninguno de ellos se ha llegado a la conclusión teológica que ninguno de los 12 nombres tiene las características en cuanto al profeta Joel, al autor del libro, ¿no? Al que dio las profecías en cuanto al libro, no se le puede atribuir a ninguno de ellos. Ahora, la única referencia es la que usted tomaba, ¿no? La única que se tiene, ¿no? En cuanto al padre de Joel, que era Petuel, ¿verdad? Que era el padre de él. De ahí tampoco el padre de él, tampoco se menciona en cuanto a Joel. Lo curioso del libro de Joel es que tampoco Joel en el capítulo 1 no menciona ningún reinado. O sea, él no hace Amén. énfasis Amén. como mi hermano Nectalí decía, ¿no? Que todos los profetas, incluso Amós, todos ellos, hicieron énfasis en el reinado que estaban. Mas, sin embargo, Amén. Joel no da ninguna referencia. Entonces, por cuanto a ello no se tiene, ¿no? La discrepancia en cuanto a ello no, de no ponerlo en contemporáneo alguno, ¿verdad? Porque se tiene un poco de discrepancia con respecto a ello. Existen muchos comentarios, pueden buscar en Google en cuanto a la historia de Joel. Ahora, mi hermano Italí tocaba puntos muy importantes, ¿no? En cuanto al llamado de Dios, a los juicios de Dios hacia el pueblo, ¿no? Un llamado maravilloso que Dios hace. Y me gustaría, hermano Italí, citar números. Quiero leer el libro de Amén. números, el capítulo 10 para profundizarnos, como dijo usted, ¿no? Con respecto al capítulo 2 del libro eh, de Joel. Amén. Joel, números capítulo 10 y su versículo 2 dice así, haz dos trompetas de plata, labradas a martillo, servirán para convocar a la congregación y para levantar el campamento. Cuando los toquen, toda la congregación se reunirá ante la entrada de la tienda de reunión. Podemos seguir leyendo, ¿verdad?, los textos Amén. bíblicos cuanto al significado de las trompetas, ¿no? ¿Qué significaban dentro del pueblo? Joel comienza haciendo un llamado, ¿no?
en cuanto a las trompetas, lo que mi hermano Neitalí decía al principio, el llamado de Dios para su pueblo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con los eventos finales? ¿Qué tiene que ver esto con el tiempo que de nuestra generación a la generación de Joel? Pues han pasado muchos miles de años en cuanto a Joel hasta hoy, ¿no? No tampoco estoy diciendo a miles y millares de años, sino que un tiempo pues considerable, ¿no? En cuanto a nuestra generación y a la generación de Joel. Amén. Dios está haciendo un llamado también a nuestra generación, no solo eh, a su remanente, sino también a todo el pueblo, a toda su creación. Dios le está haciendo un llamado y vemos cómo Joel comienza hablando a través de trompetas, ¿no? Anunciando de que algo grande viene para este país. Mi hermano Nictalí, no sé si quiera comentar algo más para profundizarse más. A- Amén. Sí, pues nosotros, ¿verdad, hermano Daniel? Podríamos decir, ¿verdad? Que esta profecía, pues, se pudo haber cumplido en tiempos de la conquista babilónica, en tiempos de los Ujú, ejércitos Medo y Persia, en tiempos del ejército griego, ¿verdad? Cuando llegan a Jerusalén. Pero algo interesante y que comienza desde el versículo 1 es que el llamado, ¿verdad? La trompeta es para el pueblo de Israel, pero dice que tiemblen todos los moradores de la tierra porque ujú. viene Amén. el día de Jehová, porque está cercano. Habla Ujú, específicamente del día de Jehová, no solamente para Sión, ¿verdad? O para Jerusalén, sino para toda la tierra. Es algo interesante. ujú. Por ende, hermano Daniel, nosotros, ¿verdad? Entendemos de que esta profecía en realidad pues tendrá un cumplimiento en tiempos futuros también. Porque el día de Amén. Jehová, ¿verdad? Es el día que todos nosotros esperamos. Y ya Amén. sea, hermanos, que hayan personas que no crean en Dios, pero saben de que esta tierra tiene una fecha de caducidad. Saben de que esta Amén. tierra tiene un día, pues, en que vendrá una destrucción grande. Algunos aseguran, ¿verdad?, Ujú. que va a ser bombas nucleares. Otros aseguran que vendrán los ovnis y nos van a conquistar. Otros que el Amén. sol, pues, nos va a quemar y así sucesivamente. Un sinfín de creencias, pero nosotros como creyentes y que mantenemos la esperanza, pues en que Dios va a ser el que va a dar, ¿verdad? El castigo a la humanidad al fin de los días y que Dios va a ser Ujú. el que va a traer la recompensa a los justos también. Nosotros sabemos que el día del Señor va a ser un día, pues, terrible para todos aquellos que no estén preparados, ¿verdad? Para los que no esperen la venida del Señor, va a ser un día en donde va a ser de mucho lamento y de mucho lloro. Quizás, hermano, nosotros al leer este capítulo no entendamos la magnitud de lo que está hablando este capítulo, pero está hablando de un Ujú. día totalmente que dice que no habrá otro similar, ¿verdad? Otro ejército similar al que se menciona en este capítulo. Y si nosotros, hermano, nos ponemos a meditar, yo recuerdo en tiempos de 2001, cuando estaba en El Salvador, ¿verdad? Y se dieron los terremotos en El Salvador. Los que vivimos esa experiencia, sabemos que fue una experiencia difícil para nosotros. Yo estaba bastante joven en ese tiempo y fue una experiencia muy terrible que causó pues traumas, creo yo, en la vida de muchas personas. Pero ahora si lo contamos, no podemos expresar la magnitud de lo que vivimos en aquella época. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros leemos este capítulo, no podemos entender la magnitud en realidad de lo que está hablando el profeta Joel, porque también habla, ¿verdad?, de que el sol va a dejar de alumbrar, la luna se convierte en sangre, las estrellas dejan también de emanar su resplandor y va a ser un día pues difícil para la humanidad. Amén. Sí. También tomar, bueno, quisiera aportar un poco más, ¿no? Con respecto ya a lo que mi hermano Nictalí dijo. Que, ¿por qué mi hermano Nictalí dijo, ¿no? Que tenía como una connotación o una secuencia en cuanto a cronología, ¿no? En cuanto al tiempo de Joel, parcialmente, un cumplimiento parcial y un cumplimiento global después de los tiempos. Malaquías capítulo 4 versículo 1 dice que viene el día grande de Jehová, un día terrible, donde dice que va a destruir todo,
pero no solo el Amén. libro de Malaquías también lo relata. También Apocalipsis capítulo 6 y su versículo 17 dice, en uno de los últimos, de los antepenúltimos sellos, dice que iba a haber un gran terremoto y ¿quién podrá estar en pie? Dice, ese día, en ese día tan terrible. Porque el versículo 11 de los primeros textos que leímos dice, el Señor dará su orden a su ejército muy grande en su campamento y muy fuerte los que ejecutan sus órdenes. Grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién lo podrá soportar? En signo de interrogación, el escritor del libro de Joel dice, ¿quién podrá soportar ese día? Apocalipsis 6, 16 al 17 dice, ¿quién podrá estar en pie en ese día grande del Señor? Ahora, esto se va a cumplir, sí se va a cumplir en su momento, ¿no? Va a tener ese cumplimiento profético en cuanto a ello. Ahora, ¿por qué Dios? Algo muy, muy importante, ¿no? ¿Qué otra connotación o qué otra conexión tiene? Apocalipsis capítulo 8 y su versículo 6, ahí están también las trompetas. Según el Amén. estudio Amén. teológico que se ha hecho en cuanto a las trompetas del Apocalipsis, se cree que se toma partida de su cumplimiento desde tiempo de Juan hasta el tiempo final de esta historia. Dios a través de las trompetas ha anunciado juicio, han habido eventos, se han cumplido eventos en la historia, pero el que marca el inicio de todo esto, o de toda esta secuencia de eventos, está en Apocalipsis capítulo 14 y su versículo 6. ¿Por qué menciono Apocalipsis 14, 6? Porque aquí Joel está llamando al pueblo a volver a Dios. El pueblo que se ha alejado de Dios le dice, vengan y vuelvan. Y toca trompeta, le dice Dios a Joel. En Apocalipsis 14:6 dice que Juan ve volar por el cielo 3 ángeles y cada uno venía con un mensaje diferente. El primero venía con el mensaje del Evangelio eterno para predicarlo a toda nación, pueblo, tribu y lengua y naciones. Y decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo los cielos y la tierra. Dios nos está haciendo un llamado a través del sacrificio de Jesucristo para que cual media vez aceptando a Jesucristo tenemos la oportunidad y la entrada para esa promesa tan maravillosa que Dios nos ha dado desde la caída de Adán hasta el día de ahora. Amén. Ajá. No sé si el hermano Italí quiere aportar un poco más, si no, continuamos. Amén. Continuamos con el siguiente tema. Amén. Dice el versículo 12. Por eso dice el Señor, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestros corazones, no vuestro vestido. Volved al Señor vuestro Dios, porque es bondadoso, clemente, lento para la ira, grande en amor, pronto para desistir del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se piadará y dejará bendición tras sí? Presenta libación para el Señor vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, pregonad riguroso ayuno, convocad solemne asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los niños de pecho. Salga de su cámara el novio de su talamo, la novia. Entrad la entrada al altar. Lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, para que las naciones se burlen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Entonces el Señor solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá a su pueblo, os envío pan, vino y aceite, seréis saciados y nunca más os pondré en deshonra entre las naciones. Alejaré de vosotros al que viene del norte, lo echaré en tierra seca
y desierta. Su faz será herencia el mar oriental y su retaguardia el mar occidental. Exaltará su ardor y subirá su pudrición y subirá su pudrición. El Señor realiza las maravillas. Amén. No sé si mi hermano Talí quiere opinar un poco ahí. Amén. Sí, vuelve, ¿verdad?, a dar otro llamado a hacer un trompetazo, ¿verdad? Otra Ujú, trompeta más que sea sonada. Y esta vez es un llamado, pues, al arrepentimiento. Dice el versículo, ¿verdad? El versículo 12 y el 13 dice, por eso pues ahora dice Jehová, el profeta Joel aclara y no dice, por eso ahora yo les aconsejo que hagan esto, no, sino dice, por eso ahora dice Jehová, ujú, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ujú. ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro Amén. corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es clemente, y clemente es Jehová, tardo para la ira y Ujú, grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios, hermanos, ya, ¿verdad? Había prometido al pueblo de Israel un castigo. Había amén. un castigo determinado. Al igual, hermanos, que si nosotros meditamos en nosotros mismos, Dios también a nosotros a través de su palabra nos había determinado un castigo, porque dice que la paga del pecado es muerte. Muerte. Mas la dádiva de Amén. Dios ha sido, hermanos, vida eterna para nosotros a través de Cristo. Ese es el Ujú, regalo que Dios nos ha dado. Pero el juicio, ¿verdad? O sea, la determinación para aquel que transgredía los mandamientos de Dios, para todo aquel que desobedeciera la palabra de Dios, era amén. la muerte. Entonces, para el pueblo de Amén. Israel también estaba determinado un castigo. Y nosotros, hermanos, Amén. conocemos bien en la palabra del Señor que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de Ujú, hombre para que se arrepienta. Pero ahora ujú. dice, ¿verdad? El versículo 14, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá? Ahora, son dos cosas totalmente diferentes y quiero que aclaremos un punto ahí. No está hablando de lo Amén. mismo cuando dice aquel versículo, ¿verdad? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta. Cuando aquel versículo nos Ujú, habla, hermanos, está hablando de las promesas que Dios nos da a cada uno de nosotros. Y aquí está hablando del castigo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que a la hora de Dios cumplir sus promesas con nosotros, Él no se retracta. Él no dice, yo les dije que les iba a dar esto, pero nada más les voy a dar esto. Dios no es así. ujú. Dios, si ha prometido algo, Dios va a cumplir eso que ha prometido. Ahora, el castigo que Amén. Dios ha determinado para la humanidad, que se ha alejado de Él, ahora, si esta humanidad se arrepiente de todo corazón, ¿verdad? No solamente rasgar los vestidos. Ujú, Esto, hermano, viene, ¿verdad? Para que entendamos un poco este contexto. Rasgar los vestidos era una costumbre que había en el pueblo de Israel, que cuando amén. había alguien que estaba totalmente dolido, totalmente rendido, ¿verdad? Había pasado un desastre. Por ejemplo, si hablamos de Job, Job rasga sus vestidos. Hablamos los reyes de Israel cuando estaban totalmente en agonía, una preocupación, rasgaban sus vestidos en señal de humillación delante de Dios. Entonces era algo que si lo vemos, ¿verdad? En ese contexto era bueno. Pero el problema es que se convirtió en una costumbre, ¿no? Entonces el pueblo venía y rasgaba sus vestidos, pero el corazón quedaba así como había llegado. El corazón no se arrepentía de verdad y por eso el llamado es a Ujú, rasgar vuestro corazón. No está hablando, hermanos, ¿verdad? De manera literal, si alguno lo pudiera ver de esa manera. No está hablando de manera literal, no es que iba a tomar algo, ¿verdad? Y se iba a rasgar su corazón, sino que está hablando de un arrepentimiento genuino de la persona, ujú. ¿verdad? Una humillación genuina de la persona. Entonces, si Dios mira ese arrepentimiento, esa humillación genuina, Dios se arrepiente del mal que tiene determinado para el pueblo de Israel en aquel tiempo y para cada uno de nosotros. Y nosotros, hermanos, podemos ver esto, ¿verdad?
en Amén. el libro de Jonás. Si Ujú. recordamos, Dios ya había determinado para el pueblo de Nínive un Nínive. castigo, porque Dios manda a Jonás a promulgar un edicto, no lo manda a evangelizar el pueblo, no lo manda a hacer un llamado al arrepentimiento, sino que el mensaje era, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero cuando el pueblo en total se arrepiente, se humilla, y aquí vemos un punto importante que es, ¿verdad? Lo que es el ayuno. Y ahí la importancia también del ayuno para los hijos de Dios. El ayuno no es solamente aguantar hambre, eh, Ujú. sino que tiene que tener un propósito verdadero. Que cuando nosotros proponemos hacer el ayuno, nos arrodillemos delante de Dios y le digamos, estoy determinado para hacer este ayuno y quiero, o sea, con el propósito que quiero presentar delante de ti, presentar el propósito que nosotros tenemos, ya sea una humillación, una petición, ya sea un arrepentimiento de algo que nosotros hayamos hecho, ¿no? Pero al igual Amén. que Dios a través del pueblo de Joel, les hizo un llamado al pueblo a arrepentirse de verdad porque quería mostrar, ¿verdad?, su amor, su misericordia y el arrepentimiento a darnos un castigo, ¿verdad?, cada uno de nosotros. Así Amén. también a nosotros, ¿verdad, hermano Daniel? Nos llama también, ¿verdad?, a arrepentirnos de corazón y a buscarle de todo nuestro corazón. Amén. Sí, muy bien, bien explicado, ¿no? Los textos bíblicos. Yo nomás solo quisiera enfatizar, ¿no? En cuanto a la promesa, porque dice el versículo 13, clemente, lento para la ira, y grande en amor y pronto Amén. para desistir del castigo. Ahorita estamos en el tiempo que sobreabunda la gracia. Ahorita re sobreabunda la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo, pero vendrá ese día donde los casos estarán decididos de todos los individuos y ahí ya no es porque Dios no nos haya dado la oportunidad, sino porque tenemos un libre albedrío que nos permite tomar nuestra decisión en servirle de corazón a Jesucristo o no hacerlo a Él. Nos queda Amén. para reflexionar y ver este otro punto, ¿no? Que ya es el segundo punto, de que Dios es lento para la ira y clemente, ¿verdad? En cuanto al castigo. Dios nos ama a Amén. todos, nos espera, nos está llamando todos los días y quiere que todos los días vengamos delante de Él. Continuamos para ir terminando, hermano Nectalí. Amén. Versículo 21, y este es el último punto de los tres que queríamos tocar de esta lección. Dice así, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará maravillas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, los árboles darán su fruto, la higuera, la vid fructificarán. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a tiempo y os enviará lluvia temprana y tardía como en el principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite. Y os resucitaréis los años que como la oruga, perdón, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército envié contra vosotros. Versículo 26, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que hizo maravillas con vosotros, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Confesaréis que en medio de Israel estoy yo, que soy yo el Señor vuestro Dios, y no hay otro en mi pueblo, nunca más será avergonzado. Sí, voy a leer el último versículo, el del 28 al 32. Dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos tendrán visiones, sueños, vuestros jóvenes verán visiones, es hasta sobre los siervos y la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días y mostraré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, el sol se volverá tiniebla y la luna sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión, en Jerusalén, habrá salvación, como el Señor ha prometido entre los sobrevivientes a quienes Él
llame. Eh, qué bonita, qué maravilloso termina la escuela, ¿verdad? Hermano Amén. Nectalí y pues las personas que nos están viendo. Con una promesa, no. Dios siempre hace un llamado, advierte de un juicio, pero a la misma vez el llamado viene con promesas, con palabras restauradoras, con palabras de sanidad, palabras para que el pueblo vea que Él aún así lo sigue amando. Y el versículo 23 dice que llamará lluvia, enviará lluvia temprana y lluvia tardía, como lo hacía Israel en la antigüedad, ¿no? Las lluvias que hacían germir esa semilla que sembraban para dar su Amén. fruto a su tiempo. ¿Qué connotación tiene esto? Un breve resumen, ¿no? En cuanto a esto, porque el tiempo ya nos consumió mucho. El libro de los Hechos da un relato, ¿no? En cuanto a la conexión con Joel, capítulo 2. Hechos 1:38 habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés, que se conoce habitualmente en el mundo cristiano como la lluvia temprana. Ahora el pueblo de Dios espera la lluvia tardía, que es el refrigerio que Dios traerá a su pueblo, así como en Pentecostés sucedió esa lluvia temprana, también en estos postreros tiempos, en el tiempo final, surgirá la lluvia tardía. ¿Cuáles son los Amén. dos propósitos de este evento? Número uno es para preparar a la iglesia o a su remanente para enfrentar el tiempo de angustia y el tiempo de la gran tribulación que ha de vivir esta humanidad, porque si no fuera así, pues su pueblo no estaría apto para pasar este momento. Y el propósito número dos es para que haya un último llamado para esta humanidad. Dios siempre tiene un último llamado. Si recordamos en la historia de Noé, ¿no? Jesús incluso en Mateo 24, 46, 44 al 47, él da un relato, ¿no? Y dice que como en los días de Noé será su venida. Recordemos que la puerta del arca no se cerró de un solo y de un solo vino el diluvio. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse estas personas, pero no quisieron hacer caso al llamado de Noé. Ahora la puerta de la gracia se va a cerrar en su momento, pero antes Dios va a fortalecer a través de la lluvia tardía al pueblo para que dé un último pregón a esta humanidad y un último llamado de advertencia para venir a Él y acobijarse en sus brazos de amor. Santiago capítulo 5 y su versículo 7 al 8. Voy a leerlo brevemente porque es un texto muy maravilloso. Santiago 5 7 8 dice: Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra y guardad con paciencia hasta recibir la lluvia temprana y tardía. Vosotros también tened paciencia, afirmad vuestro corazón que la venida del Señor está muy cerca. El Amén. apóstol Santiago también habla de ese refrigerio, ¿no? Tan maravilloso. Hermano Nictali. Amén. Sí, hermano Daniel, ha explicado, ¿verdad? Exactamente como nosotros creemos, como la Biblia nos enseña, ¿verdad? Sobre la lluvia temprana, la lluvia tardía, hablando del derramamiento del Espíritu Santo, como usted ya pues lo dijo en el libro de Hechos, capítulo 2 encontramos el derramamiento del Espíritu Santo en tiempos de los apóstoles y cómo, ¿verdad? El mismo apóstol Pedro, perdón, cita el libro de Joel cuando está hablando Amén. respecto al cómo se derramó el Espíritu Santo. Y la esperanza que Ujú. tenemos nosotros también de que un día vendrá también la lluvia tardía, ¿verdad? Sobre cada uno de nosotros, en donde habrá un reavivamiento del Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo no está con la iglesia, porque la promesa de Cristo fue de que todo el transcurso de que la iglesia estuviera en la tierra, el Espíritu Santo iba a estar con nosotros, pero es necesario, Ujú. hermanos, que así como la lluvia, ¿verdad? Hace que las plantas y la hierba produzca mucho fruto, así también es necesario que el Espíritu Santo, pues, sea derramado en sobreabundancia sobre la iglesia para que en tiempos del fin, en tiempos en que venga pues la gran dificultad, la gran persecución para la iglesia esté fortalecida, ¿verdad? La iglesia esté preparada para cuando venga ese tiempo difícil. Y nosotros, amados Amén. hermanos, pues debemos de saber de que el tiempo del Señor está cerca y que tenemos que prepararnos cada día, así como el profeta Joel hace un llamado, ¿verdad? De tocar trompeta, nosotros también, hermanos, cada uno de nosotros toquemos trompeta.
a nosotros mismos Amén. y a las personas que están cerca de nosotros. Cristo viene pronto. Amén. Sí, y para ir finalizando, ¿no? Estos son eventos cumplidos parcialmente. Mateo 24, capítulo 24, versículo 29, Jesús da exactamente las mismas, como le quisiera decir, las mismas señales que Joel, porque Jesús dice que la luna se va a poner como tela de silicio, se va a poner roja. Joel da lo mismo. Si vemos en 1755 se dio un evento tan extraordinario que muchos en parte de acá de Estados Unidos y de Europa lo vieron. También en 1880 se dio otro evento similar y en 1843 que se da la caída de las estrellas en cuanto a estos eventos. Muchos se han cumplido parcialmente. Ahora, como remanente de Dios, esperamos el cumplimiento global de todos estos eventos profetizados por Joel y que están en los libros proféticos. Y como pueblo de Dios, no solo es importante saber los tiempos y los eventos que van a venir, porque eso tal vez nos va a ayudar a saber en qué tiempo estamos, pero lo que nos va a ayudar esencialmente en cuanto a estos momentos es cuán vamos a estar agarrados de la mano de Dios y cuán cerca vamos a estar de nuestro Salvador y Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, mano Daniel, creo que, ¿verdad? El tiempo se nos está terminando. Amén. Pues ha Ujú. sido un gusto el poder compartir, mano Daniel, con usted este capítulo y Amén. pues es de bendición para mi vida y espero de que también para todos los oyentes pues pueda tomarse, aunque sea un poquito, ¿verdad? De este capítulo y pueda pues guardárselo en su corazón y pues atesorarlo para que cuando venga este día difícil estemos cada uno de nosotros preparados. Amén. Así es. Dios les bendiga a todos entonces y les agradecemos por la atención y los que van a estar viendo el video después. Esperamos que se llenen de esperanza, no de temor, sino de esperanza que Jesús tiene el control de todo lo que está sucediendo alrededor y de lo que ha de venir. Jesucristo sabe cómo lleva los tiempos y Él quiere que nos acerquemos y nos metamos en su barca porque Él es nuestro capitán en este mundo lleno de maldad y de tristeza, de sufrimiento y dolor. Que Dios les bendiga en esta noche, nuestro mayor deseo, y ha sido un gusto compartir con mi hermano Nectarí y con todo. Que Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga.